Gente, el día de hoy les traigo una guía para poder habilitar add-ons o mods en Left 4 Dead 2. El 1 de noviembre del año 2018, Valve realizó una actualización de Left 4 Dead 2 donde decidieron deshabilitar todos los complementos que podíamos poner desde la workshop al jugar en servidores oficiales de Valve en los modos de juego competitivo que incluyen búsqueda y enfrentamiento. Lamentablemente, esto significa que ningún mod, add-on o complemento se puede habilitar de manera normal en el modo versus o búsqueda. Afortunadamente y para suerte de muchos otros, hay una forma legítima de volver a habilitar mods, add-ons o complementos. Todo esto sin tener que estar pensando en que exista la posibilidad de que te den ban en el juego, siendo este back ban. Solo sigue estos sencillos pasos de mi guía y lo conseguirás en poco tiempo. El proceso consta de 4 pasos. Como número 1, la edición del gameinfo.txt. Como número 2, crear una carpeta en la carpeta raíz del juego con el nombre de tu preferencia. Como número 3, tener el add-on o add-ons a usar. Y como número 4, descargar el archivo que te dejaré en la descripción. Este archivo define de qué carpetas depende el juego y de dónde tiene que buscar recursos cada vez que lo jugamos. Nota: antes de editar el archivo te recomiendo que primero hagas una copia de seguridad poniéndole un nombre como gameinfo-original.txt o otro nombre de tu preferencia. Creo que ya muchos saben acerca del tema y entonces tenemos que abrir el archivo gameinfo.txt que se encuentra en la carpeta Left 4 Dead 2 todo junto con algún programa de su preferencia, siendo este bloc de notas, Sublime o el que ustedes elijan. En Windows está por defecto en la siguiente ruta. Una vez abierto el archivo, nos tenemos que dirigir a la parte que se llama Search Paths, directorios de búsqueda, que se encuentran en la parte final del archivo. Una vez que hayas encontrado la sección, lo único que tenemos que hacer es agregar una línea de código indicándole al juego que también tiene que buscar recursos, en este caso nuestros add-ons, en la carpeta que se va a llamar Mis Add-ons. Y bueno, agregando esta pequeña línea de código al archivo .txt que se llama gameinfo, ya le indicamos al juego que utilice el directorio o carpeta que tiene nuestro add-on cada vez que lo abramos. El siguiente paso es crear la carpeta y poner dentro de esa carpeta el archivo .bpk que contendrá nuestro add-on. Una vez dentro del directorio tenemos que crear una carpeta y la podemos llamar como nosotros queramos. En este caso yo le puse el nombre de mis add-ons, pero por ejemplo podría ser mis hacks, mis scripts, mis wallhacks, etc., ya que el nombre no tiene ninguna relevancia en el juego. Paso número 3. ¿Dónde se encuentran todos los add-ons a los que te suscribiste en la workshop de Left 4 Dead 2? En Windows está por defecto en la siguiente ruta. Dentro de la carpeta workshop se encuentran todos los add-ons a los que te has suscrito. Muchísima gente me ha estado preguntando cómo poner add-ons en Left 4 Dead 2 y me dicen: oye conejo, pero yo solo quiero poner un solo add-on, solamente uno y nada más que uno. ¿Cómo le hago para que sea más fácil el proceso? En este caso, la manera más rápida de poner un solo add-on, una vez que ya lo tienes, tendrás que copiar el archivo .bpk o tu add-on dentro de la carpeta que creamos anteriormente, cambiándole el nombre de tu add-on por el de pack01-dir, y ya con esto sería más que suficiente para poder ver resultados en el juego. En el caso de que quieras agregar más de un add-on, tienes que extraer o desempaquetar cada add-on que quieras agregar y luego con el programa bpk.exe empaquetar todos los add-ons en un solo archivo. Una vez que tengas los add-ons, deberás arrastrar cada uno de ellos sobre el programa bpk.exe que se encuentra en la carpeta que acabamos de descargar, y este comenzará a extraer los archivos en una carpeta del mismo nombre del add-on. Una vez que termines de extraer todos los add-ons, deberás de meter el contenido de todas las carpetas o add-ons extraídos en la carpeta llamada pack01dir. Una vez que tengas el contenido de todos los add-ons dentro de la carpeta pack01-dir, lo único que quedaría sería arrastrar la carpeta sobre el programa bpk.exe y este te creará un add-on llamado pack01-dir.bpk, que será el archivo que tendremos que meter dentro de la carpeta que creamos, en este caso siendo la carpeta mis add-ons. Y con esto sería más que suficiente para tener habilitados tus add-ons en el modo versus.
Datos a tener en cuenta. El archivo BPK debe llamarse pack01-dir.bpk, de lo contrario no funcionará. Ten cuidado al cambiar el nombre del archivo. Si la extensión del archivo está oculta, en este caso deberás cambiarle el nombre por pack01-dir. Y bueno, gente hermosa de YouTube, eso fue todo por el día de hoy y hago este video porque me mandaron muchos links de formas de poner addons y era solo la copia de la copia de la copia de la copia y hacían cosas solo por hacerlas. En este video ya les expliqué el funcionamiento del porqué de cada cosa y si quieres quitar los addons de tu juego, basta con que elimines la línea de código que agregamos al archivo gameinfo.txt para que no lea el juego la carpeta que hemos creado. La carpeta puede seguir existiendo en tus addons. Entro. ¡Francis! ¡Cargando! ¡Atención! Vamos por el de atrás. Cuidado con el de atrás. ¡Necesito ayuda! ¡Estoy en un lío! ¡Puta madre! Vamos, levanta. Tenemos que seguir. Zoe, Ese puto negro de mierda ni siquiera hizo caso al culero a la verga. A vete, pendeja, ¿a dónde vas? Hay armas. Su puta madre, Mames, cabrón. Me está diciendo eso, lo único que me está diciendo es dame kick a la verga, dame kick a la verga, dame kick a la verga. Dame kick a la verga, dame kick a la verga. ¡Sube! ¡me cago en todo! ¡Estoy doblado! ¡Para ya! ¡Recarga! Sobre Francis. ¡Echadme una mano aquí! Yo también me habría cagado encima, no pasa nada. Pero si no te curamos pronto, no podrás contar. Gracias, necesito unos arreglitos. ¡Aquí hay armas! Con cuidado. Oh, ¿quieres parar ya, Francis? Gente, créanme que tengo demasiados videos por hacer y poco tiempo para hacerlos, así es que no se molesten o no se preocupen porque todos los videos que he dicho que van a hacer van a salir y bueno, espero que les guste este tipo de contenido que les traigo y no sé por qué andan diciendo la gente que hay comunidades tóxicas y todo eso. Eso lo vengo escuchando desde que juego en Steam, que en el caso de hace 4 años, casi 5 ya, el señor Sergio Tam, o conocido como Stormbringer, decía él que la comunidad tóxica y que yo era el cáncer de Steam porque hacía uso de bugs y glitch y demás cosas que las muestro en mi canal con videos de lo que yo hacía. Pero bueno, hoy en día ya no lo hago, o al menos ya no tengo tanto tiempo para jugar en el juego. Y quería decirles que gracias, porque gracias a ese men que anda diciendo que soy el tóxico youtuber tóxico cáncer de Steam, me han estado llegando más suscriptores y gente más me conoce ahora gracias a él. Gracias men, no sé cómo se llama el vato, pero hizo un video diciendo que los youtubers que son cánceres o tóxicos o la comunidad tóxica, el video habla en general de la comunidad tóxica y habla Lalito HLZ y no sé quién más, youtubers que hacen videos para comer de Left 4 Dead 2 y bueno, espero que les dure mucho tiempo el juego y no anden creando nada más creepypastas de misterios y estupideces que ellos se inventan o que ellos creen que podría pasar en el juego. El juego está ahí ya hecho y no hay misterios, no hay nada que encontrar. Bugs sí,
glitches también y otras cosillas que yo hago, pero bueno, eso ya es cuestión de cada quien, ¿no? Que consuman el contenido de esas basuras, pues es irrelevante para mí. Escuchad.